Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema ondas sonoras. Bueno, las ondas sonoras básicamente se producen a través de cualquier instrumento musical, nuestra voz o la vibración que llega a través del aire o cualquier otro medio. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver aquí el dibujo de una flauta. Y en la gráfica se muestra las ondas sonoras que se pueden escuchar o lo que nosotros podemos percibir a través de nuestro oído. También la voz, cuando una persona habla o canta, las ondas sonoras que se producen a través del aire y llegan hasta nuestro oído, básicamente tienen esta forma. O abajo tenemos la forma que se produce de las vibraciones de un violín. Bueno, las ondas sonoras, en este caso, tenemos ciertas condiciones. Si la vibración llega a través del aire a nuestro oído, provoca en el tímpano vibraciones que son transmitidas al oído interno y de allí al cerebro. Y se produce una sensación que se llama sonido. Entonces, todo ese proceso se produce en forma inmediata cuando nosotros escuchamos el sonido en cualquier situación. Entonces, el sonido es una vibración o perturbación mecánica de algún cuerpo que se propaga en forma de ondas a través de cualquier medio material elástico. A partir de eso, nosotros tenemos algunos mecanismos de la formación de las ondas sonoras. Las ondas sonoras son un caso particular de ondas longitudinales. Consisten en sucesivas compresiones y dilataciones del medio de propagación producidas por un foco en movimiento vibratorio. Estas ondas son periódicas y básicamente se producen al mismo tiempo. Bien. Vamos a ver la siguiente figura. Y la figura muestra el mecanismo de formación y propagación de las ondas sonoras unidimensionales mediante un émbolo vibratorio situado en un extremo de un cilindro estrecho de longitud indefinida y que contiene un gas. Entonces, la primera situación que podemos observar es que al empujar el émbolo hacia la derecha, si el gas se comprime en la región más próxima, aumenta la presión y la densidad del gas y se forma un pulso de compresión que viaja hacia la derecha. Aquí está el émbolo vibrante en esta parte gris y esta es la compresión. Si se produce eso, podemos ver que las ondas se van comprimiendo, pero no va cambiando la forma que tienen. La segunda situación que se presenta es, al empujar el émbolo hacia la izquierda, entonces el gas próximo a este se expansiona disminuyendo su presión y su densidad. Entonces se produce un pulso de enrarecimiento que se propaga por el cilindro. Bueno, en este caso se empuja el émbolo hacia la izquierda. Básicamente se deja un poco más abierto la presión que está dentro. A raíz de esto podemos ver que en la mitad se produce el enrarecimiento de las ondas. Estas van a cambiar un poco su forma, pero no va a variar la manera en la que estén graficadas. Y la última situación, al hacer oscilar un émbolo, rápidamente y periódicamente viaja por el cilindro un tren de compresión. La onda longitudinal se propaga por el tubo y lambda viene a ser la distancia entre las compresiones. Básicamente es hacer como el movimiento de una soga. Cuando hacemos la compresión y se suelta la compresión, se produce ciertas longitudes, es decir, solamente se va de una magnitud a otra magnitud, pero se mantiene la misma forma. Esta longitud de onda se va a mantener en función de hasta dónde se comprima y hasta dónde se suelta. Bueno, las ondas sonoras se grafican a partir de las mismas gráficas longitudinales que habíamos visto en ondas armónicas. Bien,
Primero llamamos amplitud de desplazamiento al máximo desplazamiento de un pequeño elemento de volumen medio del medio respecto a su posición de equilibrio. Entonces, la onda de desplazamiento básicamente tiene una longitud máxima y una longitud máxima hacia abajo, provocando esta curva que se produce esta gráfica. Luego tenemos amplitud de presión. La amplitud de presión viene a ser el cambio máximo de la presión a partir de su valor de equilibrio. Es la misma gráfica más o menos que la onda de desplazamiento, solamente que ahora empieza desde el valor máximo y baja hasta el valor máximo en la parte inferior. Bien, al comparar ambas gráficas podemos ver que la amplitud de presión es máxima cuando el desplazamiento es cero y es nula cuando el desplazamiento es máximo. La onda sonora puede considerar como una onda de desplazamiento o como una onda de presión. A partir de estas definiciones, tenemos también una velocidad de estas ondas sonoras. Tres tipos de propagación. Siempre la velocidad depende de la naturaleza o en este caso del medio de propagación. Entonces, tenemos primero en sólidos, en líquidos y en los gases. En sólidos, la velocidad de propagación es la raíz cuadrada del módulo de Young. En este módulo depende de el sólido en que se esté propagando. Puede ser, por ejemplo, madera o puede ser metal, etc. Dividido para la densidad del sólido. Igual, depende de la densidad del sólido en que se esté manejando estas ondas sonoras. Puede nuevamente ser madera, metal, plástico inclusive. Depende de cada valor. Luego tenemos velocidad en líquidos. Ya, la velocidad en líquidos es la raíz cuadrada de Q, que viene a ser el módulo de compresibilidad del líquido, dividido para la densidad del líquido. Nuevamente, depende del líquido en el que se esté trabajando. Puede ser agua, aceite, cualquier líquido. Y luego tenemos velocidad en aceites, en gases, perdón. La velocidad en gases es la raíz cuadrada de. Bien podemos usar cualquiera de las dos fórmulas. Entonces, la velocidad en gases es la raíz cuadrada del coeficiente adiabático. En el aire es 1,4, igual depende del gas en el que se esté trabajando, multiplicado por la presión del gas y todo esto dividido para la densidad del gas. O también podemos utilizar que la velocidad en gases es igual a la compresión adiabático multiplicado por la constante universal de los gases que tenemos aquí y por la temperatura absoluta de ese gas. Todo esto dividido para la masa molar del gas. Cualquiera de las dos fórmulas dependiendo de la situación y de los datos que se estén manejando. Vamos a hacer un ejemplo de la velocidad en líquido. En este caso, el agua. Entonces, comencemos. Me pide calcular el valor de la velocidad de las ondas sonoras en el agua, sabiendo que su densidad es 1 por 10 al cubo, kilogramos sobre metro cúbico y su módulo de compresibilidad es equivalente a 2,16 por 10 a la 9 newtons sobre metro al cuadrado. Nos pregunta también cuál es la longitud de onda de las ondas sonoras en el agua si su frecuencia es equivalente a 1000 Hz. Bien, entonces primero vamos a sacar los datos. A partir de los datos podemos trabajar utilizando la fórmula de velocidad en líquidos. Lo primero que yo tengo es la densidad. Entonces D va a ser igual a 1 por 10 al cubo kilogramo por metro cúbico. Luego tenemos que el módulo de compresibilidad lo denotaba con la Q, que es equivalente a 2,16 por 10 a la novena newtons sobre metro al cuadrado.
Y finalmente, bueno, esto para después, la frecuencia de 1000 Hz. ¿Qué es lo que yo quiero encontrar o cuáles van a ser mis incógnitas? Primero voy a calcular el valor de la velocidad en líquidos. Y luego voy a calcular la frecuencia en la longitud de onda. Es decir, lambda, con la frecuencia de 1000 Hz. Bien, comenzamos con la fórmula de la velocidad de las ondas sonoras en líquidos. La fórmula decía que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la compresibilidad dividido para la densidad. Entonces, la velocidad va a ser igual. Reemplazo los datos que tengo, la compresibilidad, que era equivalente a 2,16 por 10 a la novena, dividido entre la densidad que tengo aquí de 1 por 10 al cubo. Listo, resuelvo todo esto en una calculadora, es decir, la raíz de 2,16 por 10 a la novena dividido para 1 por 10 al cubo y me da como resultado 1470. Como estamos hablando de velocidad, metros por segundo. Listo, ya tengo la velocidad. Ahora voy a calcular la longitud de onda. Para esto me voy a acordar de la fórmula que habíamos visto con anterioridad, que la velocidad es igual a lambda por la frecuencia. Voy a despejar lambda, entonces lambda va a ser igual a velocidad. Como la frecuencia está multiplicando, entonces la voy a pasar a dividir y lambda es igual, o longitud de onda es igual a velocidad dividido entre la frecuencia. La velocidad utilizo la que acabé de encontrar, es decir, 1470 dividido entre la frecuencia que estaban los datos de 1000 Hz. Listo, divido 1470 para 1000 y me da a 1,47. Como estamos hablando de longitud de onda, es decir, una longitud o una distancia, así sea en ondas, estamos trabajando en metros. Listo, ya tengo velocidad y longitud de onda. Y trabajamos obviamente en la velocidad a través de un líquido. En este caso fue a través del agua. Bien, hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.